Hola a todos, hoy es miércoles 4 de marzo de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Matthew Ho, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Matt. Welcome back, Matt. Hola, Nima. Let me start, Matt, with the war finally. Déjame empezar, Matt, con la guerra. Por fin está ocurriendo, y la tristeza de esta guerra, una nueva guerra en Oriente Medio. Tú y yo hablamos de ello antes de que sucediera. Sucedió, y comenzó el 28 de febrero. Ahora estamos ante lo que podría ser más de 4 años de guerra. Hasta ahora, por lo que hemos oído de la administración Trump, no sabemos exactamente por qué ocurrió, cuánto durará o cuáles son los objetivos de esta guerra. Y cuando se le preguntó a Marco Rubio por qué ocurrió, esto fue lo que dijo. Why did it happen? Here is what Marco Rubio said. Iba a ser una acción israelí. Sabíamos que eso provocaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses. Y sabíamos que si no los atacábamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas y quizás incluso más muertos. Entonces todos estaríamos aquí respondiendo preguntas sobre por qué lo sabíamos y no actuamos. Nos dijiste que Israel iba a atacar a Irán y que por eso necesitábamos involucrarnos. Hoy, el presidente dijo que iba a qué exactamente. Sí, tu afirmación es falsa. Eso no fue lo que me preguntaron, muy específicamente. ¿Estuviste allí ayer? Sí. Bien, ahora fuiste tú quien me hizo esa pregunta. Dijiste, ¿entramos por Israel? Y yo dije, me preguntaste, ¿vas a hacer un seguimiento? Y respondí que no. Te dije que esto tenía que suceder de todos modos. El presidente tomó una decisión, y la decisión que tomó fue que Irán no iba a poder esconderse detrás de su programa de misiles balísticos, que Irán no iba a poder esconderse detrás de su capacidad para llevar a cabo estos ataques. Esa decisión ya se había tomado. El presidente decidió destruir sistemáticamente esta capacidad terrorista. Literalmente dio 2 explicaciones diferentes, 2 razones distintas de lo que ocurrió. ¿Cómo lo entiendes tú? Y eso ocurre en todos los niveles, en la Casa Blanca, en el gabinete, con los representantes de Trump en el Congreso y en los medios. Quiero decir, oyes cosas distintas de personas distintas, a menudo con pocos minutos de diferencia. Hubo una sesión informativa para los miembros del Congreso en la que los republicanos salieron y dijeron lo que pensaban que era esta guerra. Decían cosas diferentes y acababan de salir literalmente de la misma sala de conferencias. Así que se ha visto esta ineptitud tan evidente por parte de esta administración, no solo en la comunicación sobre esta guerra, sino también en su ejecución. Es evidente que la administración comenzó esta guerra bajo presión de los israelíes, o siguiendo un calendario que no coincidía con su propio planteamiento y, desde luego, sin la preparación necesaria. Quiero decir, las cosas que hemos visto salir del Pentágono, como la sesión informativa de hoy, demuestran que no tenían todas las fuerzas desplegadas en la región. Creo que algunos de esos primeros ataques contra instalaciones estadounidenses en todo Oriente Medio ocurrieron porque las bases de Estados Unidos no estaban preparadas. Tienes este video, y esto es anecdótico, ¿verdad? Pero tienes este video de un marinero en Bahrein, en su alojamiento, en su apartamento, grabando un ataque con dron. Y parece bastante obvio que él no sabía que eso iba a pasar, que no hubo ninguna advertencia, que no le dijeron que se pusiera cubierto. En particular, no te pongas delante de la ventana cuando se acerca un dron, ¿sabes? Quiero decir, el metal caliente atraviesa el cristal bastante bien. Pero ya sabes, la comunicación, la preparación, la ejecución de todo esto. Tratándose de una guerra elegida, uno pensaría que tendrían esas cosas bastante controladas antes de lanzarla. Pero es evidente, Nima, que tenían listas. Sí. Matt, ¿qué pasa con los objetivos? ¿Tienes alguna idea de cuáles son los objetivos de la guerra? ¿Alguna idea de cuánto podría durar? Porque la administración Trump debería ser honesta.
al menos con los políticos en Estados Unidos y con el pueblo estadounidense. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuánto tiempo llevará? ¿Tienen alguna idea sobre eso? Do they have any sort of idea on that? Sabes, ayer la Casa Blanca publicó un comunicado, así que al menos teníamos algo por escrito que exponía los 4 objetivos de la guerra. Hasta entonces, habíamos visto objetivos cambiantes, igual que hemos visto a Trump decir un día que está dispuesto a negociar y al siguiente que no va a negociar, ¿verdad? Quiero decir, lo hemos visto por todas partes, sin saber lo que hacen, diciendo lo primero que se les ocurre, improvisando sobre la marcha. Pero este comunicado de la Casa Blanca de ayer se centraba en 4 cosas. Una, el programa de misiles, del que hemos oído hablar mucho, aunque en realidad no antes de hace un par de meses. Quiero decir, en los círculos sionistas sí se hablaba de ello. La Fundación para la Defensa de las Democracias y otros think tanks similares hablaban constantemente de los misiles. Pero no se oía a la administración, al Congreso, ni a sus representantes decir, tenemos que detener el programa de misiles, hasta hace realmente un mes o 2, me parece. Así que eso estaba en la lista de objetivos. Estaba la eliminación de la Marina iraní, algo que nunca había oído mencionar antes de ayer. Y ahora de repente, ese es el segundo objetivo de esta administración, eliminar la Marina iraní. Quiero decir, es que, en fin. Y luego, por supuesto, está esta idea de poner fin a la relación de Irán con sus aliados en la región. Sabes, eso ya se había mencionado antes. Pero de nuevo, nunca fue un objetivo declarado de Estados Unidos hasta el último mes o 2. Y entonces, finalmente, las armas nucleares aparecieron en la declaración. Y creo que eso es realmente importante, porque decía armas nucleares, no programa nuclear, ¿verdad? Parecía ser, y de nuevo, podría ser que la incompetencia de esta administración es asombrosa. Así que esto podría ser simplemente un descuido. Pero, y no quiero darle demasiadas vueltas, supongamos que realmente se organizaron, o al menos tuvieron algún tipo de reunión de ese grupo de cerebros, y que en realidad fueron capaces de teclear, como simios ante un ordenador, esa declaración, ¿verdad? La idea de que hayan puesto programa de armas nucleares en lugar de simplemente programa nuclear podría indicar que no consideran que todo el programa sea su objetivo. Así que se han alejado, ¿no?, de la idea de que Irán no puede tener en absoluto un programa nuclear civil. Quiero decir, eso es lo que tenemos por escrito. Pero hemos visto muchas otras declaraciones sobre los objetivos que son, bueno, de lo más variadas. En cuanto a la duración, hemos oído cosas distintas. Al principio se hablaba, ya sabes, quizá de unas semanas. Luego oímos, concretamente desde varias partes de la administración, 4 semanas. Hoy estamos escuchando a Pete Hegseth, 8 semanas después. Tienes a senadores, miembros del Congreso, como el senador Josh Hawley, que salió de la sesión informativa diciendo, a mí me parece que esto no tiene un final claro, ¿verdad? Es decir, de nuevo, hay confusión. Decir que falta claridad es quedarse corto, ¿verdad? Quiero decir, estos tipos simplemente no saben lo que están haciendo. Es asombroso por lo profundamente ineptos que están demostrando ser. De nuevo, esta es una guerra elegida. ¿Cómo es que todo esto no se preparó antes? Y este ha sido el foco de esta administración desde la primera etapa de esta misma administración, hace 5 años. Más de 5 años. Así que, en cuanto a la duración, sí quiero decir, esto está relacionado. Esa mayor duración se conecta con lo que ya he comentado contigo antes, mi convicción. Y creo que estamos viendo más de esto en los informes que dicen que quieren alentar a los separatistas kurdos. El hecho de que Trump llamara el otro día a los líderes kurdos en Irak, Barzani y Talabani, bueno, como señaló un comentarista, ya los había llamado antes y nunca ha llamado a Pahlavi. Así que, quiero decir, eso debería decirle mucho a la gente. Pero esta idea de que no buscan un cambio de régimen, eso es otra cosa. Sin insistir demasiado, pero el presidente el sábado creo que fue,
Dijo algo como, tenemos claro a quién queremos para reemplazar a Jamenei, pero los matamos a todos, ¿verdad? ¿Sabes? Quiero decir, es la insipidez, la locura de todo esto. Así que teníais, en un papel o en una pizarra en algún sitio, algún tipo de plan de sucesión. Obviamente, ibais con un esquema que reflejaba vuestro éxito en la operación de secuestro de Maduro, y la idea era que eliminarais al líder supremo de Irán y que luego todos los demás se alinearan. Pero no tuvisteis la oportunidad de ejecutar ese plan porque matasteis a las personas que habrían reemplazado al líder supremo. ¿Cómo podéis decir que vais a negociar con la gente y luego matarla? Quiero decir, esto es grotesco, macabro, una operación en la que la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. Así que, ya sabes, todo esto, simplemente, no sé, ¿a dónde lleva? Así que esta idea para mí, según lo entiendo, será la siguiente. Vamos a armar a los kurdos, intentaremos armar a los baluches, intentaremos armar, ya sabes, a quien sea. Y luego continuaremos bombardeándolos, igual que hicimos después de Irak, desde 1991 hasta 2003, cuando bombardeamos Irak de media cada 3 o 4 días durante esos 13 años aproximadamente. Y vamos a agitar el avispero y esperar que de ello surja un cambio de régimen. Y luego, por supuesto, si se produce una guerra civil, y Irán se convierte en Siria y mueren 500.000 de iraníes, pues que así sea, porque eso significará que los iraníes no están implicados en los asuntos de todo Oriente Medio, solo están luchando por mantenerse en el poder. Creo que esa es la mentalidad que tenemos ahora mismo en Washington, D.C., así como en Tel Aviv. Matt, before the war started, I really tried to Matt, antes de que comenzara la guerra, intenté realmente explicar, en muchas entrevistas que hice con mi audiencia, que el caso de Irán no es el caso de Siria, ni el de ningún otro país de Oriente Medio. Hay que ir a Irán, hay que conocer la sociedad, hay que conocer a la gente, para ver lo orgullosos que están de ser iraníes. Cuando ves eso, no importa quién los gobierne, están orgullosos de ser iraníes. Y esto no ha hecho más que aumentar. No había estado allí durante más de 12 años. Y cuando regresé, vi que esos sentimientos habían crecido hasta un nivel que no había visto antes. to a level that I haven't seen it before. And I was trying to say that if you go and assassinate, Y yo intentaba decir que si vas y asesinas al líder supremo de Irán, eso no va a cambiar nada. Es un hecho simple. Eso no va a cambiar nada porque es el sistema el que gobierna el país. No es solo, ya sabes, el líder supremo. No todo depende de él. Pero nadie parece entender la realidad del Irán actual. Y ahora tenemos esta guerra, tenemos este desastre ocurriendo. Y me parece que a medida que pasa el tiempo, se están quedando sin objetivos. No saben dónde golpear y ahora mismo están atacando a muchos civiles porque no saben. Simplemente no saben. many civilians right now because they don't know. I was amazed by how blind they are. Me sorprendió los ciegos que están ahora mismo en Irán con los objetivos que están eligiendo. Amazing to me because Me parece increíble porque siempre se decía que el Mossad era tan poderoso, que tenía mucha inteligencia, que sabía dónde golpear, que sabía qué hacer. Pero la realidad de lo que está ocurriendo ahora en Irán demuestra los ciegos que están en realidad, lo ignorantes. No parece que tengan ninguna información o inteligencia sustancial procedente de Irán. Literalmente se pueden encontrar esos lugares en un mapa, en Google Maps, y están atacando sitios que no tienen nada que ver con el gobierno, nada que ver con el llamado régimen. You know, with the so-called regime. There's a big story in the Washington Post. Hoy hay una gran noticia en el Washington Post sobre cómo Estados Unidos está utilizando la inteligencia artificial para llevar a cabo esta operación. No sé tú, Nima, ni tampoco la gente que está viendo y escuchando esto, pero supongo que vas a estar de acuerdo conmigo. Yo uso mucho la IA para mis investigaciones o para cosas sencillas, como, ya sabes, voy a Phoenix. ¿Puedes decirme qué hacer durante 3 días en Phoenix? Y se equivoca todo el tiempo. Así que, si partimos de esa idea, de que la inteligencia a menudo se equivoca tanto, te contaré una historia. Soy segundo teniente en el Cuerpo de Marines, destinado en Okinawa, y me dicen,
Formas parte del equipo de planificación de los ejercicios de la Guerra de Corea. Esto es en el año 2000, ¿verdad? Vas a ser el oficial de ingenieros del bando norcoreano en nuestros juegos de guerra. Y estoy tan emocionado. Ya sabes, soy un teniente de 25 o 26 años. Creo que esto es lo mejor del mundo. Así que voy a nuestro CIF, nuestro recinto de inteligencia, y nuestro oficial de inteligencia saca las cajas. Ya sabes, esto era todo antes de Internet, o casi antes de Internet. Saca las cajas con todo el material de inteligencia sobre Corea del Norte. Era una basura total. Podría haber conseguido mejor información sobre Corea del Norte en las enciclopedias que mi madre solía comprarme en el supermercado que la que teníamos en nuestra cámara de inteligencia. Quiero decir, esa es la realidad de la inteligencia en muchos niveles, ¿verdad? Así que la idea de ¿por qué están bombardeando escuelas? Es porque no saben lo que están haciendo. Es porque no saben lo que están haciendo. Ahora, puede que veamos que estos bombardeos se vuelven más deliberados, porque temo, y creo que otros también lo temen, que Israel, cuanto más se prolongue esto, va a poner en práctica su doctrina Dahiyya, en la que las bajas civiles son el objetivo. La idea es castigar, herir, empobrecer, destruir a la población. Y así es como se va a ganar la guerra. Muy parecido aquí, por supuesto, es el suburbio de Beirut, la parte de Beirut de la que esta doctrina toma su nombre, porque los israelíes han hecho eso varias veces en el Líbano. Pero, ya sabes, quiero decir, me gustaría que vinieras aquí, Nima, y podríamos ir a Washington, D.C. Podrías contarles esto a algunas personas. Me temo que te arrestarían en el aeropuerto de Dulce al llegar. Y lamentablemente, eso no es una hipérbole. Ojalá estuviera exagerando. Sabes, diré esto, esta idea de guerra civil, y entiendo lo que dices, diré que cuando hablas con iraquíes, sirios o gente de la antigua Yugoslavia, a menudo dicen lo mismo. En mi experiencia, lo que vi con los iraquíes, ya sabes, estas son personas que tenían relaciones muy estrechas, especialmente en Bagdad, ¿verdad? Entre suníes, chiíes y kurdos, se casaban entre ellos. Pero la fuerza de la guerra, los elementos sobrehumanos de la guerra, hicieron que todos sintieran miedo. Y así, solo unos pocos pudieron aprovecharse de esa circunstancia. Puede que fueras suní y vivieras junto a tus vecinos chiíes durante décadas. Quizá fuera tu mejor amigo, tu hijo se casó con su hija, pero ahora no puedes confiar en sus primos. Y lo mismo le ocurre a él. Y esa es la naturaleza realmente enferma, grotesca, violenta y perversa de la guerra, que provoca ese tipo de cosas. Por eso tengo tanto miedo por Irán en este momento, porque esta es la idea. No es la idea de Matthew Ho, es la idea que está en la cabeza de quienes están en Washington, D.C. y Tel Aviv, que no tienen ningún reparo en ver morir a 500,000 o 1,000,000 de iraníes para lograr su objetivo de un Estado vasallo obediente. Un Irán destruido o autodestruyéndose, de modo que no puede interferir con la hegemonía israelí y el imperio estadounidense en general. Pero, desde luego, entiendo lo que estás diciendo. Creo que lo que hemos visto en los últimos días, cuando estábamos en Irán, fueron los funerales de todas esas colegialas que fueron asesinadas, 168 colegialas. Y viste a los iraníes, a las multitudes, miles y miles de personas, saliendo bajo cielos abiertos, cielos llenos de drones, misiles y aviones. Y no era tanto, Nima, que estuvieran allí de luto, aunque ciertamente lo estaban. No era solo que estuvieran allí en solidaridad nacional, como describías, sino que, al estar bajo esos cielos abiertos, con drones y misiles estadounidenses e israelíes sobre ellos, aquello fue un acto de desafío. Y así, en relación con lo que dices, esta idea de que de algún modo el pueblo iraní va a rendirse, ¿verdad? O que simplemente va a empezar a pelear entre sí, o que esto va a ser un asunto fácil, como ha dicho Donald Trump en varias ocasiones, es un grave, gravísimo error. Y creo que esa muestra de duelo
solidaridad y desafío, una vez más por parte de miles y miles, probablemente millones de personas en las calles, es realmente algo que debería preocupar a cualquiera, estadounidense, israelí o europeo. Hay muchos europeos que apoyan esto. Lo vemos una y otra vez. ¿Viste lo entusiasmado que estaba el canciller Merz con Donald Trump el otro día en la Casa Blanca? Quiero decir, eso debería preocupar a esta gente. No lo hará, pero debería. But it should give them concern. Matt, hoy hemos sabido por el Washington Post que Estados Unidos está agotando sus misiles de defensa aérea tan rápidamente que el ejército podría estar a solo unos días de verse obligado a avanzar con planes concretos. Decidir, ya sabes, en qué dirección responder o no responder, si defender a Israel o no. Parece que de algún modo están intentando dar prioridad a los misiles destinados a Israel. ¿Cómo ves este problema, que es grave? Hoy hablé con Leith Maruf, que está en Beirut. Dijo que todo lo que envía Hezbollah encuentra poca resistencia. Muy poco proviene de Israel para interceptar. Básicamente, todo lo que envía Hezbollah está pasando y alcanzando su objetivo. Well, we can certainly speculate. Bueno, ciertamente podemos especular, ¿verdad, Nima? Y decir que quizá esto es lo que los actos de la resistencia deberían haber hecho hace 2 años y medio, ¿no? Ahora, con la perspectiva del tiempo, todo parece evidente, ¿verdad? Pero ya sabes, esta idea de que Estados Unidos e Israel están sobreextendidos, ahora realmente tienen que luchar. Quiero decir, el número de ataques de la resistencia iraquí, la resistencia islámica de Irak contra bases estadounidenses, docenas y docenas de ataques en Irak, ¿verdad? Desde luego, aún no hemos visto a los yemeníes entrar en este conflicto. Eso me tiene un poco confundido. Pero sin duda, Hezbollah ha decidido participar en esto. ¿En qué medida ya lo veremos? Pero ya sabes, bueno, por un lado, hoy también vimos al Pentágono decir que estos son los drones Shahed que conocemos desde hace años. Los han estado usando desde hace 4 años en Rusia. Rusia los ha usado contra Ucrania. Quiero decir, no hay excusa para no saberlo. Básicamente construimos nuestro propio dron, el dron Lucas. Si alguien ve una foto de él, es exactamente igual que el dron iraní, porque es un gran dron, ¿verdad? Funciona bien. Así que por una vez, los estadounidenses en realidad creo que hicieron algo bien. Que lo hayan construido tan bien como los iraníes o no, eso ya es otra cuestión, pero al menos lo copiaron, ¿no? La imitación o el plagio es la forma más sincera de adulación y todo eso. Pero ya sabes, el Pentágono hoy está diciendo que estas cosas son realmente preocupantes. No podemos defendernos de todas ellas. Y cuando el Pentágono dice eso de entrada, ya se está excusando, ya se está cubriendo las espaldas ante más ataques, ¿verdad? Así que si el Pentágono está diciendo, mira, no hay mucho que podamos hacer con estos drones, simplemente no tenemos la capacidad para enfrentarnos a ellos, básicamente están diciendo por adelantado, vamos a ser atacados por estas cosas cada vez más, y solo estamos dejando constancia de que somos conscientes de ello. Así que no vengáis luego a señalarnos con el dedo diciendo que no lo sabíamos, ¿verdad? Así que eso debería ser muy preocupante. El tema de las reservas de misiles, ya lo vimos durante la guerra de 12 días. Es una de esas cuestiones sobre las que hasta qué punto podemos estar realmente seguros. Pero la cantidad de informes al respecto y la forma en que se desarrolló la guerra de 12 días parecieron inclinarse a favor de Irán. Se entiende que los ataques con B-2 lanzados por Donald Trump fueron en gran medida un espectáculo, pensados para ofrecer una excusa o un cierre a esa guerra de 12 días. Para permitir que todas las partes salieran del conflicto, supongo, pero especialmente los estadounidenses y los israelíes. Hay muchas pruebas que respaldan esta interpretación, y también sabemos cuáles son las tasas de producción. Sabemos cuántos de esos misiles SM-2, M6, Patriot y THAAD fabricamos realmente. Puedes buscarlo en Google y encontrar la respuesta. Todo está a la vista. Es información pública. Así que sí, debería haber bastante preocupación.
Ahora bien, ¿cuánto tiempo pueden resistir? Y luego está la otra cuestión. ¿Cuán grande es el volumen de los arsenales de misiles y drones de Irán? Se habla mucho de eso, pero no hay mucha certeza. Yo tiendo a situarme en un punto intermedio. Pero ya sabes, quizá la idea sea que los iraníes no tienen tanto como la gente sospecha. Pero eso es algo que conviene averiguar, ¿no? Quiero decir, ¿quieres averiguarlo por experiencia? ¿Quieres descubrirlo continuando con esto? ¿Quieres jugártela y decir, ya sabes, que quizá la amenaza de misiles y drones iraníes, en cuanto a volumen y capacidad, está lo bastante exagerada? ¿De verdad quieres correr ese riesgo? ¿De verdad quieres lanzar esos dados? Quiero decir, ya sabes, ciertamente los iraníes, podemos verlo por su estrategia, por la forma en que están llevando a cabo esta guerra y por todas sus declaraciones. Lo que han dicho, especialmente desde junio pasado sobre esta guerra, lo están cumpliendo. Dijeron que sería una guerra regional. Dijeron que la librarían de forma asimétrica. Dijeron que atacarían las bases estadounidenses en toda la región, que golpearían infraestructuras así como otras instalaciones para causar disrupción, cerrar rutas petroleras o atacar barcos con el fin de crear problemas económicos a nivel mundial. Quiero decir, están haciendo todo lo que dijeron que harían. Entonces, ¿por qué no pensaríamos que, si entendemos que el principal elemento disuasorio de Irán y el punto central de su planificación estratégica para esta guerra han sido su flota de misiles balísticos y drones, no deberíamos creer las cifras más altas al respecto, ¿verdad? Y bueno, espero que esa sea la forma en que el Pentágono está pensando en esto. No lo sé. Incluso en los mejores tiempos, hay en Washington, D.C., ciertos dogmas que son sagrados, que uno desafía bajo su propio riesgo. Te consideran poco serio si no estás de acuerdo con ellos. Claro, ¿cómo podrían esos talibanes, esos tipos en chanclas que viven en cuevas, vencernos? ¿Verdad? Ese es el tipo de dogma del que estoy hablando. Así que, la idea de que quizá los iraníes realmente se prepararon, quiero decir, lo estamos viendo. La confirmación de esto llega a través de medios como The New York Times. Los exitosos ataques iraníes contra el equipo de radar estadounidense, el mando y control, muy exitosos desde el primer día. Así que cualquiera que menosprecie a los iraníes, o que piense que porque hoy hundimos una fragata con uno de nuestros submarinos, eso realmente significa algo para el desarrollo de esta guerra, no sé qué decirle. Creo que para muchos países de la región, esta es una gran pregunta. ¿Cuál es el beneficio de tener bases estadounidenses allí? Exacto, correcto. Sabes, si eres Qatar o Arabia Saudí y ahora has cerrado tu principal exportación, lo que impulsa tu economía, lo que mantiene a tu monarquía en el poder, ¿de qué te sirven los estadounidenses? Están ahí precisamente para evitar eso. Y esta guerra con Irán, todos lo saben, no habría ocurrido de no ser por Estados Unidos, y concretamente por su apoyo a Israel. Así que creo que las monarquías del Golfo han invertido mucho tiempo y mucho capital en el último año, especialmente intentando establecer una relación muy estrecha con Donald Trump. Eso no ha dado resultado. Creo que todo lo que vimos el año pasado, en particular, fue en mayo, cuando Donald Trump visitó esas monarquías y luego Qatar le dio un avión y todo eso. Sabes, la idea era que también estábamos invirtiendo en su negocio de criptomonedas y en sus propiedades y Sí, así que la idea era que esto nos daría influencia, no solo una relación, sino influencia. Y cuando surgiera algo como esto, podríamos coger el teléfono y decir, Presidente Trump, no haga esto, y él nos escucharía tanto como escucha a los israelíes. Desde luego se equivocaron en eso. Sí, pero ya sabes, también te metes en otras cosas. Creo, it's inconect with de preocupadas. Presenting gunduillas es popular, y algunas como Bahrein son frágiles. Vi informes de que Saudí en fuerzas tomar a reforzar el gobierno bahreini el otro día.
La gente recordará, volvamos a 2011, al gobierno de Bahrein, donde la Marina estadounidense tiene la sede de su quinta flota, que reprimió brutalmente el movimiento de la primavera árabe en Bahrein. Quiero decir, ya sabes, el dicho es que la guerra es un caldo de cultivo para las consecuencias imprevistas. ¿Y podría una de esas consecuencias imprevistas ser que una de estas monarquías del Golfo caiga? ¿Podría eso ser un resultado de todo esto? Creo que también existe esa posibilidad. Además, esta idea de que de algún modo tiene sentido que estemos en esta relación con Estados Unidos, donde ellos harán lo que quieran y nosotros pagaremos las consecuencias, no se sostiene realmente. Y creo que esa es una pregunta que espero que todas esas capitales estén haciendo en todo el mundo árabe. Sé que Jordania no lo hará, sé que Abdalá no lo hará, pero quizá algunos de los demás sí. Matt, it seems so far Iran was Matt, parece que hasta ahora Irán ha estado atacando principalmente objetivos estratégicos en todo el Golfo Pérsico y los estados árabes, avanzando hacia Jordania y hacia Israel. ¿Crees que con el paso del tiempo, y sabiendo que algo... En los medios persas dicen que la mayoría de las bases en el Golfo Pérsico fueron neutralizadas de una forma u otra, al menos así lo describen ellos. Entonces, ¿qué viene después? ¿Cuál es la siguiente fase del conflicto? Si comienzan los ataques contra civiles en Irán, ¿cuál sería la estrategia de los iraníes hacia Israel, por ejemplo? what would be the strategy on the part of Iranians in Israel, for example? I think that is a huge Creo que eso es una gran escalada. Es algo que, ya sabes, Israel es un país pequeño, no puede soportar ese tipo de impacto. Donald Trump no está preparado para eso. El sistema de defensa aérea no está preparado para eso. Porque esos radares, todos esos radares que fueron destruidos en las bases estadounidenses, se comunicaban de alguna manera con los sistemas de defensa aérea. Esas bases son la base de la red de defensa aérea. Reciben señales de ellas. Exacto. Quiero decir, esa es una de las cosas. No sé mucho sobre esto. Sería mejor hablar con alguien como Scott Ritter sobre este tipo de temas. Pero básicamente, el mando y control, los aspectos de radar de estas baterías de defensa aérea necesitan estar al aire libre. Necesitan una línea de visión hacia el cielo. No puedes encerrarlas en hormigón y esperar que el radar funcione. Así que están expuestas, son vulnerables. Creo que seguir atacando eso, hasta llegar al punto en que el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Israel se enfrenten cada día al hecho evidente de que solo nos queda alrededor del 30% de nuestras instalaciones de radar, ¿verdad? Ya sabes, o el número que sea, hacerles darse cuenta de que estamos a momentos, o quizá un día, de un evento con muchas víctimas y muy costoso aquí porque no pudimos detener un misil. Y luego, al final, eso saldrá en The New York Times o en The Wall Street Journal, y entonces será, ya sabes, yo seré el responsable. Ese sería el tipo de razonamiento detrás de ello. No creo. Quiero decir, creo que el pueblo israelí es tan resistente como cualquier otro pueblo cuando se trata de ataques de naciones extranjeras. Y en particular, creo que los israelíes, porque han sido condicionados, la gente lo llamará adoctrinamiento. No me gusta eso. Pero bueno, la narrativa es la de una nación que está bajo asedio, ¿verdad? Y dicen que esos fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, así como nuestro legado bíblico. Así que todo esto está ocurriendo como Dios lo ha dispuesto, ¿no? O como se supone que debe ser, o como el destino lo ha querido. Si a eso le sumas, creo, una resiliencia natural de la población frente a ataques como este, igual que decíamos sobre el pueblo iraní. Sin embargo, la Jerusalén de Israel es pequeña y tiene algunas infraestructuras críticas. También cuenta con una comunidad empresarial muy influyente. Y así podrías atacar infraestructuras críticas, como creo tiene Irán. Perdón, todos estos países que empiezan por I, ya sabes, es fácil confundirse. Israel, por ejemplo, depende, creo, de 4 grandes plantas de desalinización, ¿verdad?
podrías atacar esas. Podrías atacar los distintos campos y las instalaciones energéticas, como las líneas que sostienen el suministro de gas de Israel tanto a Jordania como a Egipto. No tanto para presionar a Israel, sino para presionar a Jordania y Egipto. Yo, desde luego, si fuera Irán, respondería de igual manera en lo que respecta a la campaña de decapitaciones o asesinatos. Me aseguraría de que nada de lo que Netanyahu haya tocado quede en pie. Ya sabes, eso sería solo por el bien de mi pueblo, el pueblo iraní, así como para hacer que esos líderes comprendan que podrían acabar reteniendo, igual que hizo nuestro pueblo. Y luego, por supuesto, seguir atacando los aeródromos israelíes. Sé que la protección que tienen para sus aeronaves es bastante buena, pero hay que seguir apuntando a esos aeródromos, dificultar las operaciones aéreas si es posible. Por supuesto, mantener cerrado el aeropuerto Ben Gurion, ya sabes, ese tipo de cosas. Ahí es donde diría que debería centrarse Irán. Pero lo más importante para los iraníes es la presión que otras naciones ejercerán sobre Estados Unidos. Es decir, ese parece ser el punto central o un aspecto clave de su estrategia. Conseguir que otras naciones a Estados Unidos, no solo en Oriente Medio, sino en todo el mundo. Y lo estamos viendo. Un par de barcos han intentado pasar recientemente por el estrecho de Hormuz y un par de barcos han sido atacados por Irán. No es tan difícil. Esa idea de que Estados Unidos va a enviar a la Quinta Flota y escoltar petroleros como hizo Ronald Reagan en 1987 y 1988 es una fantasía. Quiero decir, y ni hablar de esa idea de que supuestamente vamos a ser nosotros los que carguemos con el coste. Los contribuyentes estadounidenses serán quienes reembolsen a esas compañías navieras cuando sus barcos sean hundidos. La gente estadounidense lo sabe, ¿verdad? Así que creo que la estrategia iraní es sólida, es asimétrica, ataca activos de mando y control de gran valor, muy costosos y casi insustituibles. Ha extendido la guerra de forma muy eficaz por toda la región. Hoy misiles alcanzaron Turquía. Sabes, quiero decir, creo que tienen una estrategia a la que se están ciñendo. Los estadounidenses, como comentamos, no parecen saber lo que están haciendo. Ni siquiera parecían querer iniciar esto cuando lo hicieron. Y creo que ahora, sin embargo, se está viendo. Bueno, si observas o sigues a personas en línea como Natasha Bertrand de CNN, que en general es terrible, pero es una portavoz de la CIA y el Pentágono. Así que cuando dice algo como que Estados Unidos va a empezar a enviar armas a los territorios kurdos, ya sabes, fuerzas en Irán, vale, hay que prestar atención a eso, porque quieren que lo sepamos. Y el hecho de que Donald Trump, Pete Hegseth y ahora miembros del Congreso hayan dicho que no hay limitaciones para los soldados estadounidenses en Irán, eso es significativo. Ahora, uno esperaría que fueran las fuerzas especiales estadounidenses las que intervinieran para ayudar al levantamiento kurdo, sea cual sea esa fantasía que tienen. Pero en algún momento, si la situación empeora tanto que la primera división acorazada vuelve a Kuwait y se dispone a cruzar el Shatt al-Arab, ya sabes, e invadir el suroeste de Irán, no lo sé, pero sin duda existen preparativos para una campaña estadounidense seria en el oeste de Irán, especialmente desde que hemos trasladado nuestras fuerzas en Irak, desde Al-Assad, en el oeste de Irak, en la provincia de Anbar, donde apoyaban las operaciones estadounidenses en Siria. Hemos reubicado todas esas fuerzas en Erbil, en las zonas kurdas de Irak. Sabes, esa capacidad para apoyar las operaciones ya está presente, y antes también existía cierta capacidad, pero se ve cómo estas cosas se alinean y te hacen pensar que esto es lo que van a intentar. Y ya sabes, lo único que equilibra todo esto, aparte de las incertidumbres generales de la guerra, porque claro, pueden pasar cosas, es el hecho de que tenemos a Donald Trump como presidente. Literalmente, mientras hablamos, podría estar haciendo un anuncio en Truth Social, o como se llame su versión de Twitter, diciendo que pone fin a esta guerra. Sí, Truth Social. Pero, en serio,
Podríamos estar perdiéndonos una publicación suya en Truth Social ahora mismo diciendo que hemos alcanzado nuestros objetivos. He vuelto a aniquilar el programa nuclear iraní. Han aprendido la lección. Será mejor que no lo hagan otra vez. La guerra ha terminado. Porque ese es el tipo de persona que es. Así que creo que por malo que sea eso, también tiene su lado positivo. Porque donde tenías, por ejemplo, a un presidente como George W. Bush, que no iba a cambiar de opinión sobre la guerra de Irak, pasara lo que pasara. Ya sabes, incluso después de las elecciones de 2006, que fueron un enorme rechazo a la guerra. Sí, Bush despide a Rumsfeld, pero luego pone a Gates y envían 60,000 soldados más a Irak o algo así. Así que, al menos, por muy peligroso que sea Trump, por todas las razones por las que lo es, quizá haya algo bueno en que esté dispuesto a cambiar de opinión y dar marcha atrás cuando cree que es lo mejor para él. Matt, ¿para quién es el público de lo que dijo hoy Pete Hegseth? Esto es lo que dijo justo al comienzo de sus declaraciones. Hoy un presidente de Sumurtubestorus Saber Laboratory de Nature Fepafpe. Stestrik Walags de Mirti de forma es Destater Ginilang. Está intentando controlar la narrativa aquí, Nima. Creo que hay un buen argumento para decir que los iraníes tienen la iniciativa ahora mismo. Mira, siempre iba a ser así. Así es como Andy Bacevich describió la guerra de Irak, ¿verdad? Ohio State derrota a Bowling Green. Ya sabes, 64-3. Quiero decir, ese siempre iba a ser el resultado. Y entonces, la capacidad de Estados Unidos e Israel para atacar 150 ciudades y pueblos diferentes en todo Irán. Vale, la capacidad de Estados Unidos para destruir la marina iraní. ¿De acuerdo? ¿Y qué? ¿A dónde se llega a partir de ahí? Y el hecho de que Irán haya llevado a cabo su parte de esta guerra de la manera que quiere y parezca estar logrando los resultados que busca con una estrategia a largo plazo. No tengo ninguna duda de que los iraníes esperan que esto dure 6 meses, 1 año, quizá 2 años, y están preparados para ello. Exacto. Además, los iraníes tienen claros sus objetivos políticos y un plan sobre cómo van a lograrlos, no solo por medios militares, sino también por medios políticos y económicos. Los estadounidenses no tienen nada de eso. No lo tenemos en absoluto. Así que creo que lo que vimos hoy en el Pentágono fue a Pete Hegseth intentando controlar la narrativa, intentando que la gente piense que Estados Unidos lleva la iniciativa aquí. Esa idea de que 5 días después de empezar una guerra ya se puede definir quién va ganando, es absurdo. Eres un niño. Sinceramente, eres un crío si hablas de ganar o perder ahora mismo. Claro, puedes decir que alguien tiene la iniciativa, o que las cosas le van mejor, o que parece que su plan se está llevando a cabo como quería. Pero describirlo como ganar, eso me recuerda mucho a cuando estuve destinado en el Pentágono al comienzo de la guerra de Irak, y George W. Bush pasó por allí un día. Fue el mismo día en que un A-10 estadounidense mató a una docena de marines estadounidenses en Nasiria. En mi puesto, yo participaba en las notificaciones de bajas por aquel entonces. Recuerdo que el presidente Bush pasó por allí y el teniente coronel Ed Logue, Dios lo bendiga, y yo estábamos de pie allí. Estamos allí firmes, ya sabes, como se hace cuando pasa el presidente. Y él está todo emocionado. Ve que somos marines y me dice a mí y al coronel Logue, hoy ganamos gracias a vosotros, como si fuera un partido de béisbol de los Texas Rangers. Luego había una mujer de la Fuerza Aérea que tenía una muñeca de Flat Stanley, y Bush se entusiasmó con eso. Se hicieron una foto juntos, y él sonreía de oreja a oreja, riendo y soltando carcajadas como solía hacer. Mientras tanto, unos marines estadounidenses acababan de ser destrozados por un A-10 unas horas antes. Quiero decir, la forma en que Hegseth habla de esto, la forma en que otros en toda la administración hablan así,
The way that others throughout the administration talks like this. Before I got on this call with you, I was listening to a bit of Antes de conectarme a esta llamada contigo, estaba escuchando un poco a Karine Jean-Pierre, la portavoz de la Casa Blanca, soltando su declaración, simplemente como en el mejor espíritu de lo más, no sé. Fue simplemente cómico. Era caricaturesco la manera en que lo soltaba, como la representación más caricaturesca de una portavoz totalitaria al estilo stalinista. Y esa fue ella hoy. Y ya sabes, la falta de conexión con lo que está ocurriendo aquí. La falta de comprensión de lo que está ocurriendo aquí. Sé que Hexet estuvo en el ejército. Sé que fue desplegado. Estuvo en la guerra. Tiene una insignia de infantería de combate. Ya lo sé todo. Creo que es un psicópata. Y nada de eso le afectó como le afectaría a una persona normal. Y creo que eso es algo que debemos tener en cuenta a medida que avancemos aquí. No estamos tratando con personas normales. No estamos tratando con personas razonables, racionales o responsables de ninguna manera. Y eso también es algo que, al intentar comprender o pensar hacia dónde va esto, debemos tener presente en nuestra hoja de cálculo, en nuestro papel, mientras tratamos de resolverlo. Es muy importante que estamos tratando con personas irrazonables, irracionales e irresponsables. Imagina, Matt, que la guerra está ocurriendo y que esos estados árabes están siendo alcanzados por misiles iraníes, porque Estados Unidos está intentando defender a Israel. Y toda la guerra es por culpa de Netanyahu y su gobierno en Israel. Ellos querían esta guerra. Solo para intervenir en tu punto, quizá ibas a llegar a esto, pero la idea de que van a empezar a racionar misiles. Los cataríes, los bahreiníes, los emiratíes, ¿van a recibir esos misiles o todos van a ir a Israel? ¿Verdad? Sí. Exactamente. Y verás, en todo este lío que estamos presenciando, ya sabes, lo que Tucker Carlson informó ayer, me pareció increíble que 2 o quizá más agentes del Mossad fueran arrestados en Arabia Saudí y Qatar porque querían hacer algunos atentados allí. Sí, exacto, esa es la idea. Esto es lo que dijo Matt. Here is what he said, Matt. It hasn't been reported, but it's a fact that last night No se ha informado, pero es un hecho que anoche en Qatar y Arabia Saudí las autoridades arrestaron a agentes del Mossad que estaban planeando atentados en esos países. Ahora bien, eso es extraño. No tiene ningún sentido. ¿Por qué los israelíes llevarían a cabo atentados en 2 países del Golfo que también están siendo atacados por Irán? ¿No están del mismo lado? No. Israel quiere perjudicar a Irán y también a Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahrein, Oman, si van con Sur. and Kuwait. And they've succeeded. No sé si estoy del todo de acuerdo con la idea de que quieran hacerles daño, pero sí quieren mantenerlos en esta guerra. Quieren que participen en la guerra de alguna manera ofensiva y quieren asegurarse de que no haya presión sobre Estados Unidos por parte de esos países para poner fin a la guerra antes de lo que Israel quiera. Tengo que decir, sin embargo, que Tucker Carlson, como izquierdista, ya sabes, no sé qué periodistas están haciendo un trabajo mejor que el suyo en este momento. Está haciendo un trabajo absolutamente increíble. Si la gente no ha visto esa entrevista con Mike Huckabee, y ni hablar de Ted Cruz, a quien Donald Trump ahora quiere posiblemente como próximo juez del Tribunal Supremo, además del resto de su trabajo, realmente está haciendo un trabajo magnífico. Sí, quiero decir, no lo dudo en absoluto. Los israelíes tienen una larga historia de realizar operaciones de falsa bandera. Ya las hacían antes, incluso de ser una nación. Si retrocedes y observas cómo actuaban el Irgun y otros grupos en Israel durante los años 30 y 40, organizaban cosas, ya fueran ataques contra los británicos o contra los árabes, llevaban a cabo operaciones de falsa bandera para justificar esos ataques. Así que los israelíes tienen una larguísima historia de eso. La documentación y las pruebas son irrefutables.
En cuanto a la expresión estadounidense e israelí de su apoyo mutuo, sí, desde luego. Espero que quizá veamos más de esas cosas. Pero hay algo sobre lo que quiero advertir a la gente. A veces las cosas son lo que parecen. Ya sabes, a veces no quitemos toda la responsabilidad a los iraníes. Entonces, si algo resulta atacado, ¿podría tratarse de una operación de falsa bandera? Sí, pero también tenemos una política y una estrategia iraníes dirigidas a atacar ciertos objetivos para ejercer presión sobre esos países. Así que creo que debemos ser cautelosos en nuestra evaluación. También debería decir que la vulnerabilidad de Estados Unidos es muy grande. Es decir, en todo el país, basta con mirar el ejemplo de la infraestructura eléctrica desprotegida. Cualquiera con un rifle, y eso abarca una buena parte de la población estadounidense, puede simplemente acercarse a una central o subestación eléctrica, disparar unas cuantas balas, marcharse y provocar un problema eléctrico durante 2, 3 o 4 días o incluso más. Si coordináramos eso en todo el país, 5 o 6 grupos recorriendo distintas zonas y atacando estaciones eléctricas, sería un problema enorme para la red eléctrica estadounidense. ¿Sabes a lo que me refiero? Y ese es solo un ejemplo de muchos otros que podríamos mencionar sobre la infraestructura vulnerable aquí en Estados Unidos. Así que sí, ya hemos visto un ataque en el que supuestamente el individuo se inspiró en la guerra en Irán. ¿Y veremos más? Muy posiblemente, muy posiblemente. Y conviene señalar que Estados Unidos, especialmente por su infraestructura, es particularmente vulnerable. Las personas que fueron informadas por la administración Trump sobre lo que realmente está ocurriendo en Irán están, en su mayoría, confundidas, más confundidas que antes. Entraron a esa reunión con una idea determinada y salieron diciendo, no sabemos qué está pasando ahora mismo. Sabemos, Matt, que en su mayoría los demócratas no están de acuerdo con Donald Trump ni con su administración en esta guerra contra Irán. Pero ¿cómo ves al Partido Republicano? Porque vi a Megyn Kelly, tuvo una entrevista con Marjorie Taylor Greene y estaba criticando duramente a Donald Trump, diciendo que está en proceso de destruir Estados Unidos, que todo por lo que votaron. Ahora él está haciendo lo contrario. Entonces, ¿cómo ves los movimientos políticos en Estados Unidos considerando esta guerra? Creo que muchos estadounidenses están entendiendo esta guerra del mismo modo que el profesor de la Universidad de Toronto, Fuad Asadi, así se pronuncia su nombre. ¿Le conoces? Como dijo en Al Jazeera el fin de semana, él ve esta guerra en Irán, como algo que proviene de la clase Epstein, que o bien viola a niñas pequeñas o bien las bombardea. Y creo que así es como muchos estadounidenses la ven y la entienden. Quiero decir, hemos hablado del caso Epstein varias veces, y creo que has hecho episodios enteros sobre ello con personas que saben mucho del tema. Quiero decir, es tan importante. Quiero decir, me doy cuenta de que hace 2 años no creo que hubiera dicho eso. Pero a medida que he comprendido en qué consiste realmente, quiénes están implicados y cómo, es en realidad una explicación de nuestra sociedad, de la élite de nuestra sociedad, de nuestro establishment y de las instituciones de ese establishment. Sí, quiero decir, me gustaría poder decirle a ese profesor de Toronto, no lo tienes todo mal, eso no es lo que somos. Pero no puedo. Y cuando miras las encuestas de opinión pública sobre esto, 1 de cada 4 estadounidenses lo apoya. Eso es todo. Esas eran las cifras de este fin de semana. Sabes, cuando George W. Bush lanzó la invasión de Irak en 2003, el apoyo era del 70-75%, llegando al 80% en algunas encuestas. Su aprobación pública en abril de 2003, la de Bush, era del 81%. El 1 de mayo de 2003, George Bush aterriza ese avión en el portaaviones y declara misión cumplida. 1 año y medio después, se presenta a la reelección cuando la guerra claramente no se ha ganado, la misión no se ha cumplido y aún así es reelegido.
Y ahora miras las cifras, 1 de cada 4 estadounidenses, y siguen adelante con esto. ¿Por qué lo hacen? ¿Quién lo hacen, Tua? Why are they doing this? Who are they doing this for? I think that's what a lot of Americans are Creo saying right que now. eso es lo que muchos estadounidenses están diciendo ahora mismo. Y especialmente a medida que las cosas empeoran cada vez más, sea cual sea el informe económico que se mire, los impagos de préstamos de coche, la deuda de las tarjetas de crédito, el número de personas que viven al día, todo eso sigue aumentando. Así que, mientras los estadounidenses sienten la presión de un sistema que no funciona para ellos, que no está pensado para funcionar para ellos, el coste de la vida, los gastos generales aumentando exponencialmente, parece que al ver cómo se llevan a cabo estas guerras, hay que preguntarse, ¿en beneficio de quién? Y el hecho de que estén dispuestos a hacer esta guerra con solo 1 de cada 4 apoyándola. Creo que los republicanos que lo apoyan son simplemente, bueno, es increíble decirlo, lo mismo que los demócratas. Porque el hecho de que los demócratas como partido no hayan hecho de esto el tema central de su campaña para las elecciones de mitad de mandato de este año es increíble. El hecho de que tanto Hakeem Jeffries como Chuck Schumer, los líderes del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos, hayan sido tan vagos y ambiguos, y que solo hace un día o dos Jeffries dijera que presionaría para conseguir votos a favor de la resolución de poderes de guerra, lo que significa que sería realmente la política de su liderazgo que sus miembros votaran a favor. Es asombroso. Solo dijo que iba a hacer eso hace un día o dos. Los comentarios de Schumer ayer fueron increíblemente vagos, algo así como, oh, esto no parece ir bien, pero no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Claro, quiero decir, el hecho de que los demócratas ni siquiera puedan aprovechar esta oportunidad. Sí, algunos lo han hecho, y algunos son realmente buenos en esto. Pero el hecho de que los demócratas ni siquiera parezcan capaces de aprovechar esta oportunidad contra Donald Trump solo plantea la pregunta, ¿para quién es esta guerra? ¿Por qué están haciendo esto? Y los republicanos que piensan que sí, que todo va a salir bien, creo que o son estúpidos, o son tan leales, o tienen tanto miedo de Donald Trump que les da miedo cruzar cualquier línea. Sí, gracias, Matt. Como muchas personas están preguntando por el pueblo kurdo, hasta donde yo sé, no hay un movimiento kurdo activo dentro de Irán. Pero aquellos que vienen de fuera, en su mayoría de otros países, sé que se había preparado mucho para ellos. Exacto. Sí, quiero decir, algunos informes decían que parte de las fuerzas kurdas sirias estaban siendo trasladadas. Y esa relación entre los sirios y los estadounidenses ya es muy larga. No solo en Siria, sino también en Irak. Sí, absolutamente. En cualquier sociedad a la que vayas, vas a tener separatistas. Vas a tener gente que quiero decir, en cualquier sociedad a la que vayas, vas a tener eso. Pero ya sabes, respecto a lo que dices, no creo, bueno, espero, mi comprensión de la guerra y del desarrollo de las guerras civiles y de cómo fracturan a la gente. Ya sabes, como en Yugoslavia, en Irak, en Siria o en Libia. Espero estar equivocado en eso. Y ya sabes, tú conocerías al pueblo iraní mucho mejor que yo, eso seguro. Gracias. Muchísimas gracias, Matthew Howe, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Gracias, Nima Al-Khorshid.